Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Regresamos a tu programa Verdades Gourmet Radio. ¿Y a ti? ¿A qué te sabe la vida? Estamos hablando esta noche acerca de los movimientos sociales. Y específicamente iniciamos hablando de uno, de este enfrentamiento que tuvo como desenlace el desafortunado fallecimiento de este niño Simón Hernández de 13 años, la muerte de José Luis Alberto de 13 años, del enfrentamiento que hubo entre el gobierno del estado de Puebla y la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan. A considerar, nos dice David Potter, muchas gracias David, que hay que tomar en cuenta algunas cosas, y las leo textualmente. Dice: 1. Este fin de semana contrataron espacios en YouTube, lo que ya había mencionado. 2. El dicho policía que salía en las declaraciones había sido antes capturado con una banda de secuestradores. 3. La muerte del niño es manipulada también por los mismos pobladores. Es cierto que en su manifestación salieron heridas muchas personas, pero también en su manifestación, o las personas que iban en su manifestación, iban muchos niños y iban muchos también señores de la tercera edad. Entonces también se les critica esta parte. Bueno, hay algunas versiones que dicen que los utilizaban como escudos humanos. Y la cuarta dice que los manifestantes son algunos indocumentados que están en la capital y cancelaron su acta de nacimiento para entrar allá como pobladores, que era, de repente se le critica mucho a esos movimientos sociales, que hay grupos que ya no son tan movimientos sociales, de repente ya son más porros, son personas que buscan la confrontación, que siempre que hay un movimiento se juntan para poder hacer sus desmanes. En esta parte del comentario que nos hacían, me surge una duda, y también sobre el comentario. De repente dicen que había gente de la tercera edad y niños que se utilizaban como escudo. Pero en este sentido, si vas a protestar, ¿necesitas ser gente joven o gente adulta? Yo, fíjate que... Porque, o sea, en mi mundo mágico, pues una protesta es el hecho de exigir algo. Y entonces lo puede exigir un niño, lo puede exigir un anciano, porque no necesitas ser agresivo. O sea, lo único que quieres es llamar la atención para que alguien atienda tu problema. Hay una bronca con respecto, por ejemplo, a los mítines. Y, por ejemplo, remito, si alguien la sabe, por favor, envíanosla. Hay una frase de Gandhi que dice que la rebeldía es un bien necesario cuando estás inmerso en un mundo de tiranos. Y entonces... cualquier acto en contra del sistema no necesariamente es un acto que quiere romper el orden social, al contrario, quiere recobrar el orden social, como es el movimiento de las manifestaciones, de los mítines, de las huelgas. ¿Cuál es la tirada o cómo yo logro ver esta parte de los movimientos sociales? Es que inicialmente este tipo de movimientos intentan llamar la atención para que se genere el diálogo, para poder llegar a acuerdos. ¿Cuál es la bronca con respecto a esto? Que esa parte del diálogo empieza a ser ya vista como una herramienta insuficiente de las demandas de las personas. Es decir, me remito, por ejemplo, a algunos ejemplos de lo que sucede en el estado de Oaxaca con los profesores y los maestros de la sección 22. Inicialmente se hacían las huelgas para poder pedir un aumento salarial y mejoras en la educación. Y el gobierno no daba ese porcentaje, pero intentaba acercarse y negociar. Y de repente fue más y más y más y más y más. Llegó un momento en que ambas partes consideran que el diálogo ya es insuficiente porque ninguna de las personas cede hacia las necesidades o hacia los intereses. Y es ahí en ese momento en que se utiliza, por ejemplo, la parte de la violencia. En este caso, lo que estamos hablando específicamente, llegó un momento en que taparon tanto tiempo la carretera que los policías recibieron la orden, no sé de quién, pero pues no fue de alguien de ahí nomás, para que lo sacaran a como diera lugar, como son los famosos desalojos, ¿no? Lléguenle, quítense. ¿Cuál es la situación en esto? Que de repente el diálogo dentro de nuestras instituciones empieza a hacerse demasiado, no sé, insuficiente, no encuentro otra palabra, para que las personas empiecen a hacer otra cosa. Y también hay otra bronca, que es la parte del temor. Ya muchas de las marchas no van solo a marchar por si las moscas, o por ejemplo, si es mi caso, cuando he ido a marchar,
ya van ves algunos de los compañeros que van marchando ya con piedras, con palos, preparados por si se llegara a desatar la violencia. Fíjate que a mí me tocó algo parecido y no recuerdo la fecha, pero hubo una manifestación aquí que empezaron a caminar sobre el Boulevard 5 de Mayo. No recuerdo qué estaban exigiendo ni de qué organización eran. Para esto, como habían empezado desde el 5 de mayo, de donde hicieron el nuevo puente de cristal, bloquearon el camino y entonces pues mi transporte ya no podía avanzar. Lo único que hice fue bajarme y empezar a caminar, y dentro de la marcha pues estaban los policías custodiando para que ningún carro se los aventara, porque hay cada conductor que, porque le están deteniendo el tráfico, les avienta los carros y ya los iban custodiando. Sinceramente estaba muy bien la marcha. No se escucha. ¿Ya? ¿Ya escuchan? Conclusión, que cuando me metí en medio de la marcha, sucedió lo que hice Will. A los extremos o en medio de la marcha veías a niños, señoras, bastante bien. Adelante la camioneta de sonido. Pero dentro de la marcha iban muchas gentes con un bar que tenía una banderita de la asociación sobre la cual marchaban. Y entonces otro tenía un palo bastante grueso, pero se ve que ya nada más iban buscando el hecho de generar un conflicto. Sí, creo que todavía no lo escuchamos. Sigue. Ajá. Y ya. ¿Cuál es la bronca con esto? Hay muchas posiciones extremistas o radicales acerca de los confrontamientos policiacos con los movimientos sociales. De entrada, vamos a hablar un poquito de esta parte psicológica. Hay algo que se llama el fenómeno de masas. El fenómeno de masas ocurre cuando hay un conglomerado de personas que van o se reúnen casualmente y entonces empieza a haber algún sentir. Es por ejemplo el famoso, personas que van a la lucha libre y gritan alguna grosería o de repente sacan su estrés o tienen otra forma de comportamiento cuando están inmersos dentro de una multitud. La diferencia o cuál es la bronca de esto, que hay muchas personas en los mítines o en los movimientos sociales que en realidad no saben a lo que van o qué es lo que se reúnen. Solamente son convocados o ayudan o se unen porque tienen ahí algún conocido, pero el objetivo, la parte esencial de los movimientos sociales no siempre lo saben. Que esta fue una crítica que le hacían las televisoras a los movimientos de la sección 22 cuando iban a marchar al Distrito Federal, que de repente le preguntaban a algunos profesores qué es lo que pedían y ellos se quedaban así como de, habla con el vocero oficial. Y la bronca era eso, que no todas las personas sabían. Ahora, ¿cuál es la otra bronca? Con la otra cara de la moneda. Muchos de los grupos policíacos están terminados desde una visión extremista como grupos represores y opresores que solamente castigan al pueblo, y hay muchos policías que se sienten inmersos por esa generalidad, sienten ofendidos por esa generalidad que se hacen. Todos los policías son malos, cuando en realidad hay algunas fuerzas policíacas, algunos elementos que intentan garantizar esa parte del orden social, la seguridad pública. Creo que ser policía es uno de los trabajos que más carga y que tienen una pesadez bastante grande porque son bastante paradójicos. Recuerdo un lema, me parece que es de Policía Federal, que dice: para proteger y servir al pueblo. Y entonces de repente ves que en el caso de Puebla, los que agredieron a los manifestantes son policías, los que tienen que defender. En otro estado, los que golpearon a otros manifestantes son policías, los que tienen que defenderte. Pero el policía tiene una paradoja bastante grande, porque por un lado tiene que proteger a la población, pero por la otra los policías reciben órdenes. No están hechos para pensar, para tomar decisiones, para decir esto sí lo hago, esto no lo hago. De repente se les dice la orden de lo que tienes que hacer es parar esto, porque si no lo paras se va a perder el orden social, y si se pierde el orden social se puede hacer un caos. Y entonces no hay ningún policía el policía no puede decir no a esas órdenes, porque también se enfrenta a una sanción, no recuerdo. Judicial, penal.
una sanción por omisión del trabajo. Y entonces de repente, si no lo hago, me castigan. Y si lo hago, me reprime la población. Y entonces no son ni de aquí ni son de allá. ¿Cuál es la situación con esto? Y vamos a bajarlo un poquito. Hay intereses de parte de los dos grupos y hay representaciones por parte de los dos grupos. Hay ideales por parte de los grupos que son en este momento pues, confrontados, ¿no? E intenciones. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, con respecto a los policías? Durante el movimiento en Sudáfrica del Apartheid, que era que a los negros no se les permitía transitar por el mismo lugar que las personas de color blanco, o que tenían diferentes derechos o tenían diferentes horarios para utilizar los mismos servicios, ahí fue donde Gandhi empezó a utilizar esa parte de la acción no violenta. Y cuando llega a la parte de la India, ¿qué es lo que hace con respecto a los policías? Solamente se inclinan y se agachan, y con la idea de que los policías no iban a atacar a una persona que no se defendía. ¿Cuál es la situación con respecto a México y con otros países? Que a veces no se espera o no sucede eso que se espera de si yo no hago nada, pues no me van a hacer nada. Hay momentos en el que esa parte de apelar a la razón y apelar a ese sentido humano de que no puedes atacar a una persona que no te está haciendo nada y que no se está defendiendo, de repente no sucede. Y tenemos casos evidentes, como fue la matanza del 94 en Acteal, aquí en Chiapas, en el que los campesinos pues no tenían nada y sí llevaban sus machetes porque pues eran con lo que trabajaban en el campo, y de repente pues hubo una masacre. Hay un sentir histórico de que si tú eres manifestante, si no te defiendes, aún porque no te defiendas te van a atacar, y si te defiendes es lo único que puedes hacer ante esa parte de la violencia. Sin embargo, con esta parte de los policías, en ese momento histórico, cuando Gandhi se agacha, muchos policías han dicho, pues no, ¿cómo voy a atacar a estas personas? O incluso en los golpes de Estado, hay partes del ejército oficiales o de las fuerzas policiales que se unen al sentir de un grupo de la población que está en contra del poder institucional. Que fue lo que sucedió en Ucrania. Antes de que ejerciera poder el presidente validado por la parte occidental, cuando se les ordenó atacar a la parte de los prorrusos, muchos de los jefes policíacos se unían a estas autodefensas, porque es como, ¿cómo le voy a hacer daño a alguien con el que convivo? Y en México sucedía un hecho interesante, que los policías llegaron a ser gente querida porque era el policía de la cuadra, y entonces el policía convivía con las personas, se sabía sus nombres, ya sabía quién era el que cometía el delito, cosas así, y entonces era bastante local. Pero al crecer la ciudad, se va perdiendo ese contacto, y entonces se separa el policía de la sociedad y no hay esa conexión entre ambos. Pues ni modo. Vamos a comercial y regresamos. Regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.